los efrits, estos seres mágicos, que son casi todopoderosos, que su jefe máximo es Soleimán o Salomón, se aprecian por primera vez en este cuento de nuestro reto lector con el pescador y el efrit. Sin embargo, es sorprendente cómo las descripciones de cada uno de los traductores difieren ligeramente y nos hace imaginar a genios, jinns o efrits de maneras sorprendentes. Voy a comenzar con la descripción que hace Vicente Blasco Ibáñez en su traducción de Las Mil y Una Noches. Dice así: el pescador sacó el cuchillo y empezó a maniobrar hasta que levantó el plomo. Entonces sacudió el jarrón, queriendo inclinarlo para verter el contenido en el suelo. Para nada salió del vaso aparte de una humareda que subió hasta lo azul del cielo y se extendió por la superficie de la tierra. Y el pescador no volvía de su asombro. Una vez que hubo salido todo el humo, comenzó a condensarse en torbellinos y al fin se convirtió en un efrit, cuya frente llegaba a las nubes, mientras sus pies se hundían en el polvo. La cabeza del efrit era como una cúpula, sus manos semejaban rastrillos, sus piernas eran mástiles, su boca una caverna, sus dientes piedras, su nariz una alcarraza, sus ojos dos antorchas, y su cabellera aparecía revuelta y empolvada. Al ver a este efrit, el pescador quedó mudo de espanto, temblándole las carnes, encajados los dientes, la boca seca y los ojos se le cegaron a la luz. Cuando vio al pescador, el efrit dijo: no hay más Dios que Alá y Soleimán es el profeta de Alá. Y dirigiéndose hacia el pescador, prosiguió de este modo: oh tú, gran Soleimán, profeta de Alá, no me mates, te obedeceré siempre y nunca me rebelaré contra tus mandatos. Esta es la versión de Vicente Blasco Ibáñez y es la misma versión que ustedes han podido leer de manera gratuita en la página www.damianaleiva.com/voluntariado Retos Lectores 2025. A continuación, les voy a compartir una segunda versión que es de René Caguán. Durante la introducción de Las Mil y Una Noches, en la primera sesión, hablábamos un poco de las diferentes versiones, quiénes son estos autores, traductores y, digamos, cuál es la importancia que tiene cada uno de ellos por las diferentes épocas en las que hicieron las traducciones. Les voy a compartir exclusivamente este mismo fragmento para que escuchen la diferencia. Miró el ánfora por todas partes, pero la pesada materia que parecía encerrar en su interior no se movió. Como el plomo cerraba herméticamente el gollete, reflexionó: si quiero llevármelo, lo mejor será abrir el cántaro. En cuanto saque lo que contiene, lo portaré rodando hasta el zoco de los caldereros. Extrajo un cuchillo del cinturón, lo clavó en el contorno del tapón y hundió la hoja, hasta que consiguió que saltase. Lo recogió y, con el tapón entre los dientes, inclinó la ánfora hacia el suelo, ayudándose de ambas manos. Pero, para su sorpresa, por más que la zarandeó, no cayó nada. Esperó un instante y entonces se asombró al contemplar cómo salía de aquel recipiente una humareda espesa, que se elevó en columna hacia el cielo y empezó a desplazarse a ras de tierra. Tras aumentar el volumen con rapidez, pronto se extendió sobre el mar, se elevó hasta lo más alto del cielo y no tardó en ocultar hasta la luz del sol. Cuando, al cabo de una hora, terminó de salir el contenido del ánfora,
Aquel nubarrón se condensó hasta formar una masa sólida, agitada por violentas turbulencias para convertirse en un ifrit, cuyos pies se asentaban en el suelo, mientras que su cabeza se perdía entre las nubes. Exhibía una cabeza semejante a la de un lobo. En una boca tan enorme como una caverna se alojaban unos colmillos que parecían resones, mientras que los demás dientes eran como ruedas de molino. Encima de la boca se abrían unas narices similares a las trompas esculpidas en cuernos, enmarcadas entre unas orejas tan grandes como escudos de cuero. El cuello que sostenía aquel edificio era tan ancho como una calle, y como el remate se adornaba de un par de ojos tan resplandecientes que parecían antorchas. En pocas palabras, reunía cuanto de horroroso y dispar pudiera apetecer un monstruo. Como ven, esta es la segunda versión, que es la de René Caguán, que es una de las que se conocen, que a la gente le gusta. Edwin tiene otra versión de la editorial Akal, que también he escuchado, es una muy buena versión, pero desafortunadamente yo no la tengo, así que nada más les voy a compartir una última versión del mismo genio, pero en esta ocasión de Rafael Cancinos Assens. Y nada más, si me permiten buscar la página, porque aquí la perdí, la acabo de agarrar y perdí la página. Pero bueno, nada más termino con esto y ya empezamos con los comentarios para no atrasarnos más. Pero me parece fundamental que podamos tener una idea muy distinta del genio comparado con la fantasía que nos ha ofrecido Disney, que es un genio bastante bonachón, simpático, torpe. En estas literaturas del Medio Oriente podemos ver que los genios son seres terroríficos, y ahora hablaremos un poco más de ellos. Nada más estoy buscando donde está. Si no la encuentro ahorita, pues ya no le voy a seguir buscando, porque la idea es que aquí está, El pescador y el efrit, 403. Y en la semana les estaré compartiendo un poquito más acerca de los genios, que me parece que son de estos seres fantásticos más importantes que debemos conocer, porque pues es parte de nuestra literatura y como les mencioné, en el cine ya se encuentra también y es muy importante. Aquí está. Todavía que la ves primera, aquí está. Se sacó pues su cuchillo y bregó con el sello de plomo hasta desprenderlo de la olla, y puso esta en el suelo y la zarandeó de acá para allá, a fin de ver qué era lo que podía contener. Mas no salió de ella cosa alguna, salvo una gran humareda que se elevó hasta los confines del cielo y empezó a andar sobre el haz de la tierra. Maravillóse el pescador hasta el colmo de la maravilla, y después de eso acabó de formarse el humo y se condensó y se agitó hasta tomar al fin la forma de un efrit, su cabeza en las nubes y sus pies en la tierra, y era la cabeza como una cúpula y sus manos como rastrillos, y sus pies como mástiles, y su boca como una cueva con unos dientes como peñas, y sus narices como una jofaina, y sus ojos como antorchas, y greñuda y polvorienta su pelambre y revuelta. Como ven, estas son de las 3 versiones que podemos conocer acerca de los efrits, y si ustedes pudieron advertir, la versión de Rafael Cancinos Assens se parece muchísimo a la de Vicente Blasco Ibáñez. En cambio,
La versión de René Caguán es todavía más terrorífica, pero a mí me gustaría conocer que ahora ustedes nos compartan de estas tres versiones, ¿cuál prefieren? ¿La de Vicente Blasco Ibáñez, la de René Caguán o la de Rafael Cancinos Asens? Muy buenas noches, querida comunidad lectora. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en el estudio de Damiana. Y como ven, estamos en nuestro episodio número 5, platicando acerca del cuento El pescador y el efrit. Voy a empezar con los comentarios. En esta ocasión voy a empezar con los comentarios de TikTok porque me habían comentado la vez pasada que no estaba leyendo los comentarios. Les pido una disculpa. La verdad es que estoy aprendiendo a hacer transmisiones en vivo desde TikTok, así que les pido una disculpa, pero muchísimas gracias, Jenny, muchísimas gracias, Mar y Alberto, por estar el día de hoy en la transmisión. Y después aquí en YouTube, muchísimas gracias a Daniel. Hola, es que solamente me sale en la transmisión. Muy buenas noches, Carolina, Javier, Renzo. Hola, Renzo, buenas noches. Y Edwin, que está con el nombre de Chris Dragon. Hola, muy buenas noches, Edwin. Qué alegría que estés por aquí. Y ahora vamos con los comentarios de Facebook. Muy buenas noches, Ed, que también te encuentras en Facebook. Y dice Ed que es muy bueno el cuento. Carlos, muy buenas noches. Carlos también nos está saludando desde Facebook. Marisol, muy buenas noches. Qué alegría que te hayas unido a la plática de hoy. Edwin nos comenta en Facebook: oh Dios, es un monstruo el Jin, que el genio del Disney no es así. Exactamente. La literatura en esta ocasión nos está mostrando una perspectiva una primera forma de ver a estos seres malignos. Bueno, no son malignos en el sentido judeocristiano de la palabra. Ahora vamos a hablar un poquito más de ellos. Y Alejandra nos dice: aloha, buenas noches Alejandra, gracias por estar el día de hoy en Facebook. Emanuel, muy buenas noches. Y está con la lunita. Y aquí en Puebla, bueno, en Juan Cebonilla cayó un chaparrón. Y Marisol dice, Marisol se queda con la versión de Vicente Blasco Ibáñez. Y Carlos nos comparte que cualquiera de las versiones le gusta. Cada quien habla de cómo le fue en la feria. Así es. En lo personal, a mí me gustó. Es que son muy diferentes, pero sí les debo reconocer que me gustó mucho la versión de René Caguán, porque mientras Rafael Cancinos Asens y Vicente Blasco Ibáñez dicen que su cara era como una cúpula, René Caguán dice que su cara era como un lobo. Entonces se me hace como más feroz, pero en el sentido negativo de la palabra, y eso a mí me inspiró un poquito más de miedo comparado con las otras versiones. Hola, Paco, muy buenas noches. Paco está en Facebook. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y dice Chris, si el genio no le pidió un deseo, el genio salió atrás de... bueno, estaban viendo a Eduardo es mi esposo. Ya saben cómo son estas las transmisiones en vivo, siempre hay aparecidos y desaparecidos en las transmisiones. Mientras no me pase como esos episodios simpáticos de la pandemia, todo estaría muy bien. Y muchas gracias, Paco, qué alegría verte por acá. Pues para las personas que son nuevas en estos retos lectores, pues les compartimos que me encuentro en Puebla, en México, y esta es una sala virtual de lectura, se llama el Estudio de Damiana. Ahorita tenemos el reto lector, bueno, cada año tenemos retos lectores, tenemos 2, tenemos 3, o a veces por falta de tiempo tenemos 1, pero solemos tener cada año un reto lector. Y ese reto lo decidimos en consenso. Tenemos el grupo de Telegram que se pueden unir, está el perfil en Instagram, lo pueden buscar también, busquen Estudio Damiana y ahí van a encontrarlo. Y el reto que tuvimos desde el año pasado había sido Las Mil y Una Noches. Queríamos leer algo un poco más infantil y Las Mil y Una Noches han pasado a la historia de la literatura como unos libros infantiles. Sin embargo, su verdadero origen es que son cuentos para personas adultas, que con el tiempo, lo vimos en sesiones pasadas, pues se tradujeron, se adaptaron para el público infantil. Pero pues son cuentos para adultos y esos son los que estamos leyendo.
Ahora, si ustedes se unen, vamos a tener 10 sesiones. Vamos en la sesión número 5. Y si ustedes se unen, completan el pase de lista que se encuentra en Facebook, en los comentarios de Facebook, de YouTube, o en la página www. No es www, es nada más damianaleiva.com/voluntariado retos lectores 2025. Ahí van a encontrar los pases de lista. Ustedes respondan el pase de lista y con el 80% se van a hacer acreedores a una constancia por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y del Programa Nacional Salas de Lectura, porque pues soy mediadora virtual, así que no es obligación. Si no quieren, si solo quieren estar una sesión o dos, está muy bien, tampoco pasa nada, pero si tienen algún interés en tener una constancia, pues pueden unirse al reto lector, que mínimo son 8 sesiones. Y las lecturas son gratuitas y en esta ocasión estamos leyendo El Pescador y El Efrit. Y pues voy a volver a leer comentarios, voy con la ronda de los comentarios en TikTok. Muchísimas gracias, Daniel. Estoy buscando. Sí, hola, Débora, buenas noches. Muchísimas gracias por estarse uniendo a la transmisión. Y desde YouTube lo están comentando, que lo bueno es que no es un fantasma, Eduardo, no, lo bueno es que no. Dice Edwin desde YouTube que lo que más le gustó es el de las hermanas de Bagdad y el porteador. Ah, pero no te adelantes, Edwin, lo que pasa es que empezamos tarde el reto y Edwin ya está leyendo otros cuentos más adelantados. Y dice que le recuerda a las películas de las ficheras. Sí, es que Las Mil y Una Noches tienen versiones, o sea, la original, digamos, es una versión para adultos. Y hubo una de esas versiones que se transformó en una versión infantil. Esta que es la de un autor, bueno, un traductor apellidado Galland, con D al final, de dedo, y de ahí se transformó a versiones infantiles. De hecho, este fue mi primer libro, como pueden ver, todo deshojado. Mi primer libro fueron Las Mil y Una Noches. Y es de la versión de Galán, que es la versión infantil, podemos decirlo de esa manera. Y Edwin nos dice, lo que no entiendo es qué significan los peces en el cuento. Ah, muy bien. Si les parece, vamos a empezar con este cuento. Este cuento tiene una estructura narrativa muy interesante. Si ustedes son escritores o escritoras, creo que podemos aprender mucho de literatura y de escritura leyendo estas historias. Tiene una estructura que suele llamarse caja china o matroshkas o muñecas rusas, que no sé si ustedes las ubican, que es una muñeca chiquitita que está dentro de otra muñeca y esa muñeca está dentro de otra muñeca y esa muñeca está dentro de otra muñeca. Y cuando tú compras las muñecas, son unas muñecas enormes y conforme vas abriendo hay otra muñeca más chiquitita y así hasta llegar a una súper pequeñita. Esta estructura de cajas chinas o de matroshka o de muñecas rusas es la estructura que usa El Pescador y El Efrit, pero en general es la gran estructura de Las Mil y Una Noches. Sherezada, para no ser asesinada al amanecer, cuenta un cuento cada noche, pero cada cuento que cuenta, adentro tiene otro cuento y adentro tiene otro cuento, y en el caso del Pescador y el Efrit, tenemos varios cuentos incrustados, que ahorita ya hasta lo olvidé por estar platicando. El primero, como su nombre lo dice, es El Pescador y el Efrit, que es un pescador. Todos los personajes de Las Mil y Una Noches son profundamente religiosos. Eso es muy importante y eso es algo que Marisol nos había estado contando en Facebook desde las sesiones anteriores, que algo que le gustaba mucho era justamente la fe que profesaban todos los personajes. Entonces, este pescador pescaba en la madrugada antes de que saliera el sol, pero no pescaba más de 4 veces. Y era un pescador muy pobre y muy trabajador, y en estas 4 veces, en una de esas, en la última, nos va contando que va pescando, que son puras porquerías. Él quería pescar mucho pescado y no pudo. Y en la última vez que avienta la red, es cuando encuentra este cántaro. Y él dice, bueno, por lo menos encontré un cántaro, lo voy a poder vender y voy a tener un poco de dinero. Abre el cántaro. En la versión de Blasco Ibáñez dice que el cántaro tenía el sello de Salomón, pero es algo que no había advertido el pescador. Y esto es muy importante y nos relaciona directamente con el Corán. El Corán es el libro religioso
del Oriente Medio. Justo, yo tengo la versión de Juan Vernet, es el que les decía la vez anterior, y Juan Vernet también es otro traductor importante de Las Mil y Una Noches, es un arabista. Ahora les voy a leer uno de los suras donde nos habla de los genios. Entonces se aparece este genio enorme y le dice al pescador, pues por haberme liberado te voy a asesinar. Y el genio y el pescador, pero ¿por qué? Si te liberé, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me vas a dar esa condena? Y le dice, pues es que he estado encerrado 1800 años y primero, a los primeros 100 años, yo había jurado que quien abriera el cántaro le iba a dar toda la fortuna del mundo. Después, y así, y total, que ya habían pasado 1800 años y estaba tan enojado de que nadie lo hubiera liberado que dijo, pues ahora, en venganza a la persona que me libere, la voy a asesinar. Y entonces, el pescador, pues obviamente no podía luchar contra un genio, porque un genio es un ser muy poderoso y el pescador era un simple ser humano, pero tenía algo, y eso me parece uno de los elementos fundamentales que vamos a mirar en todas las Mil y Una Noches. Tenía algo que se llama astucia, y la astucia es algo muy importante dentro de los personajes de las literaturas orales. No sé si recuerdan, el año pasado que leímos las narraciones mayas de Campeche, leímos el cuento de Juan Conejo. Juan Conejo es un personaje de la literatura maya, de toda la región maya. Ustedes pueden averiguar y todavía al día de hoy hay muchas fábulas acerca de Juan Conejo. Y Juan Conejo es muy querido en la literatura maya precisamente porque es un personaje muy astuto. Y en la literatura del Medio Oriente descubrimos con Sherezada y ahorita con el pescador que la astucia se convierte en un valor fundamental para la sobrevivencia. Y entonces lo que le dice el pescador al genio es, no te creo que seas tan poderoso, genio. No, ¿cómo de que no? Claro que sí, no. Después de describirnos lo poderoso, lo enorme y lo horrible que es, pues le dieron en el ego. Y dice el genio, no, ¿cómo te atreves a decir que no soy poderoso? Pues no eres poderoso. Y dice, a ver, si es cierto que eres tan poderoso, a ver, vuélvete a meter en el jarrón, a ver si es cierto. ¿Dudas de que yo sea poderoso? Sí, la verdad es que sí. Pues ahorita vas a ver y ¡rum! Se vuelve a condensar el humo y se mete en el jarrón. Y en este momento el pescador tapa el cántaro, le vuelve a poner el sello de Salomón y es un conjuro, el sello de Salomón. Entonces, por ese conjuro es que el genio no puede salir. Y le dice, no, libérame. Y el pescador le dice, no te voy a liberar porque tú me prometiste que me ibas a asesinar. Y allá es que aprovecha y empiezan a contar otras historias. Y el pescador le dice, no, tú me estás tratando como el médico Ruyán. Y entonces viene la historia dentro de la historia del pescador y el efrit que se llama Historia del visir del rey Yunán y el médico Ruyán. Y esta historia trata de que el médico Ruyán logra curarle la lepra al sultán o al rey. Y entonces había un visir muy envidioso y va con el rey y le dice, ¿sabes qué? Yo que tú no le daría tantos favores a este médico porque está muy raro. A mí se me hace que te quiere matar. Si te pudo curar de una manera, le curó de una manera prodigiosa, lean ese cuento, si te pudo curar de esa manera, estoy casi seguro que te quiere asesinar, quiere que lo tengas cerca para que te asesine. Total que el rey le creyó a su visir, que era como su consejero mayor, y manda a llamar al médico y lo quiere asesinar y le dice, te he llamado porque te voy a cortar la cabeza. Y el médico, pues no cabía de la sorpresa, pero ¿por qué? Si te curé de la lepra. El médico realmente lo hizo de corazón, pero como el sultán ya había sido envenenado por las palabras del visir, le dice, no, tú me quieres matar, ese es tu verdadero propósito, entonces te voy a asesinar. Y le dice el médico, déjame despedirme de mi familia y te voy a dar un libro muy importante, que es un libro que contiene toda la sabiduría, la más importante, porque había leído a los griegos, había leído a los romanos, había leído literatura hermética, oculta o para iniciados, y él sabía mucho. Entonces le dice, te voy a regalar este libro que contiene todos los conocimientos del mundo. ¿Sí me lo vas a regalar? Sí, pero hasta que yo me muera. Cuando tú me mates,
abres el libro y cuentas 6 páginas. Y a las 6 páginas te vas a ver que mi cabeza va a hablar. ¿De verdad va a hablar tu cabeza? Entonces eres mago. Sí, soy mago. Bueno, regresa y el rey estaba tan ansioso que antes de decapitar al médico, abre el libro y empieza a pasar las páginas, pero estaban tan pegadas que entonces mete su dedo en su lengua para que se humedezca y pueda pasar las páginas. Entonces, humedece y pasa una página, humedece y pasa otra, pero le costaba mucho trabajo y así está hasta que cae muerto. Entonces el pescador le dice eso, tú así es como me estás tratando y no lo voy a permitir porque yo me porté como el médico y tú te estás comportando como el rey. Y por el otro lado le cuentan la otra historia, el genio del halcón y el rey Sindabad, que por el contrario había un halcón que estaban en el desierto, tenían mucha sed y de un árbol estaba cayendo una savia. Y quería el rey esa savia y dársela a sus camellos, pero el halcón no le dejaba y le picaba. Entonces el rey se enojó tanto que le cortó las alas al halcón y luego el halcón le muestra por qué le estaba impidiendo beber. Y resulta que lo que querían beber en realidad era el veneno de una serpiente. Y pues al poco tiempo se muere el halcón. Y de allá le cuentan otra historia que es la del príncipe y la vampiro, que es el príncipe que estaba por culpa de un visir que le dijo que siguiera a un animal extraño, resulta que no era un animal, sino que era una vampiro. Y también no les voy a contar mucho, pero lean esa historia. Y el caso es que al final mata al visir porque el visir le dio un mal consejo y por seguir el mal consejo del visir, el rey estuvo a punto de morir. Y esas son las historias que están una dentro de otra y finalmente, y después de tanto suplicar, el efrit le dice, de verdad, libérame y te prometo que te voy a dar un gran regalo. ¿Y cuál es el regalo que le da? Que le dice que debe de seguir un camino, que es la pregunta que tenía Ed en YouTube, que debe de seguir un camino y allá iba a encontrar un lago con peces de colores, que solamente podía pescar una vez al día y solamente podía pescar 4 peces, uno de cada color, uno amarillo, uno rojo, uno verde y creo que uno azul, y que esos peces los debía llevar con el sultán. Lo libera, le muestra el genio el lugar y el pescador hace lo que el genio le dice. Y el sultán se maravilla porque nunca había visto peces tan bellos, preciosos y de esos colores. Y resulta que era una ciudad encantada. Y allá está la otra historia del príncipe y los peces de colores. Ahora, para responder la pregunta de Edwin, los peces de colores eran todos los habitantes. Era un reino que había sido encantado y había sido encantado por una bruja. Lean muy bien esa historia, no vamos a hacer tantos spoilers, pero como la bruja encantó tanto al reino como al príncipe, el príncipe tenía de la cintura para abajo, era de piedra, era de mármol, y de la cintura para arriba era un humano. No se podía mover y todo su reino había sido transformado en unas montañas y toda su población se habían convertido en peces de colores. Y entonces el rey hace todo un viaje, porque era un rey aventurero, realiza el viaje para llegar al lugar en donde estaban los peces, descubre cuál había sido el hechizo y nuevamente, por medio de la astucia, logra acabar con la bruja y logra desencantar al príncipe. Y al final es una historia con final feliz, donde el pescador obtiene una doble recompensa por ser una buena persona, primero que nada, y después por haber ayudado a un príncipe a salirse de este encanto en el cual ya llevaba bastantes años. Y comenta, voy a leer los comentarios en Facebook. Marisol comentaba que se queda con la versión de Blasco Ibáñez, Carlos con cualquiera de las versiones. Y hola, Quique, muy buenas noches, qué alegría que estés por aquí. Dice Quique, saludos desde Mérida, guapa y talentosa paisanita. Ay, muchas gracias, Quique, gracias por tus halagos. Marisol dice, todos los que viven se salvan por su astucia. Así es, Marisol, acabas de dar en el clavo en algo fundamental de las 1001 noches. La astucia es uno de los valores más importantes en los personajes y
es todavía más sorprendente por el hecho de que al ser un libro de historias netamente fantásticas, ustedes van a descubrir todo tipo de seres. Ven que hay una vampiro, lean esta parte de la vampiro, desde las 1001 noches las podemos encontrar, pero nos demuestra algo muy bello, y es que los seres humanos, aunque estemos enfrentándonos con seres sobrenaturales, con seres más poderosos, nosotros también tenemos un gran poder, y el gran poder está en nuestra inteligencia, en nuestro cerebro y en nuestra astucia. Entonces, las 1001 noches son un recordatorio de eso, de que como seres humanos tenemos un gran poder y lo debemos utilizar, y sobre todo no perder de vista que por más que sea el genio más malvado, podemos enfrentarnos a él siendo como somos, seres humanos, sin necesidad de superpoderes. Podemos vencer al Efrit más malévolo con ayuda de nuestra astucia. Comparte Quique desde Facebook. Usan Juan Tul o Juan Conejo, el que hizo Bugs Bunny, se inspiró en Juan Tul, que es Juan Conejo. Así es, el año pasado leímos justo la historia de Juan Conejo de las narraciones mayas de Campeche, y justo nos acordamos tanto de Bugs Bunny como de Piolín y Silvestre, como del Correcaminos, porque son personajes astutos de las caricaturas. Y comenta Marisol desde Facebook: me encantó, el del médico. Sí, es una historia bastante triste, porque el médico, por querer hacer el bien, se tiene que enfrentar a la envidia del visir del rey, y por eso estuvo a punto de morir. Comenta Carlos en Facebook: no todos, el halcón muere, y había otro que también muere. El otro que también muere es el amante de la hechicera, Carlos. Y el otro que también muere es justo el rey del cuento del rey Yunnan. El rey Yunnan muere envenenado porque quería asesinar al médico, y el médico, para poder sobrevivir, pues se crea ahí toda una estrategia. Pero sí, hay dos muertes que son tristes: la del halcón, porque el halcón, por salvar a su rey, el rey le corta las alas, pero se las corta por completo, entonces muere desangrado. Hola, Wilson, muy buenas noches desde Facebook, qué alegría que estés por aquí. Dice Wilson: saludos y abrazos a todos mis amigos mexicanos. Qué alegría, Wilson. Wilson nos visita desde Perú. Muchísimas gracias, Wilson. Wilson, ¿qué te pareció la historia del pescador y el Efrit? Voy a leer los comentarios en Facebook. Ángel, claro, Ángel está hablando de otros personajes que tenemos muy, muy en la memoria de nuestra infancia, de diferentes caricaturas, así le llamábamos en nuestra época. Aquí Ángel nos comenta que Taz, el gallo Claudio, el pato Donald, dice, muchas gracias, Ángel, dice, ya dejé mi like, el poder está en la mente. Así es, sí, no lo debemos olvidar, que somos inteligentes, y digamos que ese es nuestro superpoder, la inteligencia, la astucia. Hola, Ángel, dice, me manda saludos, soy de México. Hola, Ángel, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Y Edwin dice que en su versión incluye un cuento más. ¿Cuál es, Ed? Edwin nos dice en YouTube: el del halcón. Hay versiones de este cuento que no es el halcón, sino la historia del marido celoso y el loro. Ese no viene, fíjate, en esta versión del pescador no incluye esa del lorito, pero la versión que tiene Edwin, si ustedes nunca han comprado el libro y desean comprarlo, creo que es de las que más rápido se puede encontrar, es la versión AKAL, A-K-A-L. Es una de las versiones más completas, digamos que es una especie de versión como esta de Blasco Ibáñez, o como la versión de Cancinos Ascens. Estas versiones son un poco más difíciles de encontrar, pero la que sí se consigue actualmente es la versión de AKAL, que es la que encontró Ed. Hay otra edición muy buena, excelente, que es la de Porrúa. No olvidemos, Porrúa es una gran editorial mexicana que tiene una colección fabulosa llamada Sepan Cuántos, y en esa colección van a encontrar las 1001 noches. El Fondo de Cultura Económica o el Conaculta, no recuerdo cuál de las dos, hizo una adaptación de la de Rafael Cancinos Ascens, pero es un poco más breve. Así como la de Porrúa también es una versión abreviada. Otra versión abreviada
que creo que todavía pueden encontrar es la de Galland, que es la primera traducción que se hace en Occidente. Esta versión es mucho más resumida, en un solo libro van a encontrar varios cuentos, pero también es muy buena. Y hay otra edición que es la de Sopena, pero creo que esa es más difícil de encontrar. Pero si tienen ganas de comprar un libro y leer mucho y releer y volver a leer, de esos libros que nunca se acaban y que pasa el tiempo y lo siguen leyendo, cómprense la de Akal, de las 1001 noches, o la que ustedes gusten, la de Porrúa. De verdad que es un libro que nunca va a pasar de moda, por eso se llama un clásico. Y nos comparte Wilson desde Facebook que las gulas vienen a ser las mujeres vampiros en las tradiciones preislámicas e islámicas. De acuerdo a los relatos, las gulas absorben la sangre de sus víctimas por los pies y también son bestias antropófagas, es decir, que comen personas, que escarban los sepulcros y devoran cadáveres. Y muchas gracias, Wilson, por esta grandiosa descripción, porque justo esto es el contexto que necesitamos para entender quién es esta vampiro que se le aparece al sultán en uno de los cuentos, bueno, que se llama El Príncipe y la Vampiro. Y está genial. Y comenta Marisol, sí está buena, dice Marisol, pero algo recortada. Es que si uno quisiera leer la versión completa de las 1001 noches, es un poco costosa pues porque como tienen que ser varios volúmenes, pues el precio se eleva. Pero de verdad que vale mucho la pena. Creo yo que es una de las mejores inversiones que uno puede hacer en literatura, comprar clásicos, y de los clásicos, el que a mí me parece el mejor es Las 1001 noches, porque se puede leer a muchas edades y siempre va a divertir, siempre va a fascinar, siempre va a sorprender. Y creo que ahora sí ya leí los comentarios en YouTube, si no, déjeme checar. Toñazo was here. Hola, Toño, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar desde YouTube platicando. Y dice Edwin desde YouTube, esta semana vi Mi Bella Genio y está el diálogo en el primer capítulo de la primera temporada y en el primero de la segunda temporada. Claro, Mi Bella Genio también es esta tradición de las 1001 noches de genios, en este caso genias, que se aparecen y que tienen poderes sobrenaturales. Edwin también nos comparte en YouTube que le gustan más los libros sin censura en su versión original, que es mejor sin censura, y esto de que sea un cuento dentro de otro cuento, dentro de otro cuento, es maravilloso. Claro, por eso les decía, ay, muchas gracias. Ángel nos comparte en YouTube que ya se suscribió. Muchísimas gracias. Si no se han suscrito a TikTok, a YouTube o a Facebook, pues les agradeceré mucho que se suscriban y les agradeceré que estemos platicando estos viernes sobre libros y en particular sobre las 1001 noches. Dice Ángel que va a buscar el cuento, le gusta mucho leer. Claro, Ángel, tú acude a la página damianaleiva.com/voluntariado y ahí vas a encontrar Retos Lectores 2025 y ahí vas a poder leer cada cuento de la semana. No necesito, o sea, si quieres comprar el libro, por supuesto, yo siempre aconsejaré tener libros físicos, pero si ahorita no lo puedes comprar, tampoco es un impedimento porque los cuentos están gratuitos en la página web. Y pues, ¿qué les parece si vamos a leer otro pequeño pedacito? Quería compartirles un poquito sobre el Corán, porque como hemos visto desde las sesiones anteriores, Marisol nos había comentado en Telegram, estos cuentos tienen imbricado, tienen muy relacionadas las diferentes religiones y las diferentes culturas. Podemos encontrar relaciones con Grecia, la Grecia clásica, con Roma, con un poco el inicio del cristianismo también y por supuesto con el Islam. Y sobre todo, uno de los personajes más importantes que aparecen en las 1001 noches son los genios, pero no tenemos una idea muy clara de quién es un genio, pero donde sí nos lo dicen es en el Corán. Entonces, en la sura, ahorita les voy a decir, ay, lo acabo de perder, es el sura
En la Sura 70 y la Sura 27, donde empieza con las hormigas, pero aquí nos habla de la misión de David y Salomón. Y dice, dimos la sabiduría a David y Salomón. Salomón heredó a David y dijo, hombres, se nos ha enseñado el lenguaje de los pájaros y se nos ha dado toda clase de cosas. Esto es un favor manifiesto. Los ejércitos de Salomón, genios, hombres y pájaros, se reunieron y se pusieron en marcha. Y bueno, ya hablan luego de las hormigas. Pero como ven, Salomón es el jefe de los genios. Eso es muy importante y esto nos da a entender por qué el genio de este cuento estaba encerrado en un cántaro con el sello de Salomón. Es decir, el Efrit se refiere a esta época cuando se rebeló, el genio que estaba en el cántaro se rebeló contra Salomón y Salomón, como castigo, lo encierra en el cántaro y le pone su sello para que no se pueda escapar. Pero tenemos la referencia directa en el Corán, en el Sura 27, y les leí rapidito la misión de David y Salomón, que es del 15 al 17. Y ahora, si me permiten, voy a buscar donde habla de los genios. Venía lo de, ¿dónde está? Cuando llegaron Salomón y se pelea también con el demonio. Aquí está. Vuelve a ellos, iré con ejércitos a los que no podrán resistir, los expulsaremos de su país envilecidos y humillados. Y añadió, consejo, ¿quién de vosotros me traerá el trono de la reina Sab, antes de que sus súbditos me lleguen sumisos? Y luego dice, ese fue Salomón, y entonces dice, un espíritu maligno de entre los genios dijo, yo te lo traeré antes de que te levantes de tu sitio, yo soy para hacerlo fuerte y seguro. Y bueno, ahí dice, quien tenía conocimiento del libro dijo, yo te lo traeré antes de que tu mirada se vuelva hacia ti. Cuando Salomón vio el trono colocado ante él, exclamó, esto procede del favor de mi señor para probar si soy reconocido o ingrato. Y bueno, hablan de una escena en particular con la reina. Y luego hay otra sura, que ya la perdí, que es una sura donde habla exactamente de los genios, y ya lo perdí, y si quieren ahorita la vuelvo a buscar. Pensé que según yo las tenía bien apartadas, pero ya vi que las separé y se me perdieron. Y dice Wilson desde Facebook, el daimón de Sócrates, bastante mencionado en los diálogos de Platón, es un elemento algo cercano a los genies del mundo árabe. Exacto, es que no sé si ustedes han visto la película Hipatia. Me parece que es una representación bastante verosímil de lo que ocurría en esa época en el mundo. El Mediterráneo constituía el mundo existente, no se sabía de otros continentes. Europa pensaba que todo estaba alrededor del Mediterráneo. Entonces, las culturas que florecieron alrededor del Mediterráneo fueron diversas, pero por el comercio se intercambiaron saberes, se intercambiaron costumbres y por supuesto también se intercambió literatura, historias, religión. Entonces, esta época de mucha relación, de relación entre costumbres y relación entre religiones, la podemos ver muy bien reflejada en los textos clásicos. Ahorita que leemos Las Mil y Una Noches, nos empieza a recordar otros textos religiosos. En el caso de las semanas pasadas fue con la Biblia y ahorita estamos viendo la relación que hay con el Corán, pero como muy bien ha mencionado Wilson, también vamos a encontrar relación con Sócrates, como él dice, con el daimón, que es un personaje similar a los genios y aparece en los diálogos de Platón cuando habla Sócrates. Como ven, esta forma de leer donde un libro nos lleva a otro libro y ese nos lleva a otro, nos hace comprender mucho más la versatilidad que tienen las culturas para relacionarse. Y creo yo que en la época en la que nos encontramos, en donde ciertas personas con poder planean construir muros para que no exista intercambio de saberes, es de las peores decisiones que se puedan tomar, porque dicen
que cuando una cultura no convive con otras tiende a desaparecer y que se menciona, o por lo menos la historia de la humanidad lo ha demostrado, que las culturas que conviven, las culturas que intercambian saberes son las que se fortalecen y las que sobreviven mucho más tiempo. Y como les digo, ahora lo podemos ver reflejado con el tema de los genios, con el tema de los vampiros. No sé si a ustedes les gustan los vampiros, pero ¿se podían ustedes imaginar que los vampiros están desde las 1001 noches? Pues no, y también en la literatura grecolatina. De hecho, Wilson una vez nos compartió un libro de Editorial Cátedra donde también se habla de en las primeras veces en la literatura occidental acerca de los vampiros. Y comenta Marisol que este genio era un genio rebelde y se rebeló contra Soleimán, hijo de David, o sea, hijo de Daud, o sea, David. Así es, Marisol, era un genio rebelde. Y por eso Salomón, que era su jefe, lo castiga y lo encierra en el cántaro. Y 1800 años después, este pobre pescador rompe el sello y libera al genio. Y comenta Carlos, a mí las vampiras me gustan. Sí, y en el caso de las 1001 noches podemos encontrar otro personaje muy importante en la literatura, que es la femme fatale, que son estas mujeres seductoras que finalmente lo que quieren hacer es acabar con los hombres. Y nuevamente tenemos un referente en la literatura maya con la Xtabay. La Xtabay es esta mujer bellísima, esta mestiza que se aparece en las noches con el cabello excesivamente largo, negro, y ella bastante bella, y se le aparece a los hombres borrachos y los pierde, los enloquece, o si de plano no vuelven a aparecer. Vean nuevamente cómo las culturas parece que tienen un punto de conexión y nuestro trabajo de detectives de la literatura es precisamente encontrar cuáles son esos puntos en donde las literaturas confluyen, las literaturas dialogan y encontramos a estos personajes. Como dice Carlos, las vampiras le gustan, pues la vampira de este cuento que viene dentro del cuento del pescador y el efrit es una vampira que se le aparece también a este rey y pues no lo dice, por lo menos en la versión de Blasco Ibáñez no es tan explícito, pero se da a entender que es una mujer muy bella. Entonces, pues ahí también encontramos otros arquetipos. La literatura clásica nos ayuda a encontrar grandes arquetipos que se van repitiendo aunque pasen muchos siglos. Y nuevamente comenta Carlos en Facebook, lástima que no soy borracho. Bueno, dice la leyenda que uno no debería pedir que se le aparezca a la Xtabay porque puede enloquecer. Wilson dice, el jinn de Mahoma debió ser el ángel Gabriel, quien le transmitía los versos del Corán. En el primer encuentro, el ángel le dice, Ikra, predica, es decir, predica. Exacto, Wilson, y es muy enriquecedor poder leer los textos religiosos, no solamente la Biblia, no solamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino atrevernos a leer otros libros, como en este caso el Corán, porque nos da una versión mucho más amplia, en particular del Antiguo Testamento, y qué fue lo que ocurrió en estas historias. Voy a leer los comentarios en TikTok. Ojalá, les pido una disculpa, les digo que TikTok se me complica un poquito porque no sé dónde están los comentarios. Aquí dice, porque comentan que se unen, muchísimas gracias. Hola, Red, muy buenas noches. Es un live donde hablamos de libros, estamos hablando de las 1001 noches y en particular de un cuento que se llama El pescador y el efrit. Ay, muchísimas gracias, Red, por enviarme el cono de helado. Mil gracias, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas las personas. Ya sé, hola, amiga, Yacet, qué alegría verte por aquí en TikTok, qué alegría que estés por aquí. Y la hija del patrón, hola, nos dice, luz, éxitos y bendiciones, y ponen un hashtag mexicanos de puro nivel. Mil gracias, la hija del patrón. Dice Azari, muchísimas gracias, mil gracias por sus likes, por unirse, y también les invito a leer este cuento. Y dice LTN, ¿qué deseos le pedirías al genio? Solo tres deseos.
Fíjese que en Facebook me salió esa misma pregunta. ¿Qué le pedirías a un genio? Y te pone muchas opciones. Pero yo le pediría, creo que ya encontré la solución. Yo le pediría ser más inteligente, porque estoy casi segura que si llego a ser más inteligente, voy a poder obtener todos los otros deseos. La verdad es que la inmortalidad no me gustaría. Mucha gente está tentada con ser inmortal, pero justamente como he visto varias películas de vampiros, los vampiros no se la pasan precisamente bien, que digamos, a pesar de ser inmortales. Entonces yo preferiría tener más inteligencia porque estoy segura que la inteligencia sería el motor para lograr mis otros deseos. Ese sería, el primero sería ese, más inteligencia. Y con esa inteligencia lograría otros deseos. Y ojalá haya respondido tu pregunta, L. Muchísimas gracias. Y hola, Eric, buenas noches. Y mil gracias. Fíjense que estoy aprendiendo a ver los comentarios de TikToks. Se me hacen un poquito complicados. Nadia, hola, Nadia Centeno nos dice, hola Damiana, soy Nadia de NASA. ¡Ay, qué alegría, Nadia! ¡Qué alegría que estés por aquí! Dice, espero que sigas haciendo esos live. Muchísimas gracias, Nadia. Nadia, ¿qué pasó con lo de la NASA? Ojalá nos puedas comentar. Dice, estoy sorprendido de todo lo que puedes leer. No, todos estamos leyendo en este reto lector. Te invitamos también. Las lecturas son gratuitas en damianaleiva.com/voluntariado. Ahí vas a encontrar toda la información. Y bueno, muchísimas gracias. Bonita noche, Johnson. Mil gracias por estar aquí. Y perdonen YouTube porque estoy acomodando. Es que esto de hacer transmisiones simultáneas, pues la verdad es que es algo nuevo para mí, pero no imposible. Solamente que, miren, ya hice que se mueva un montón esto. No, bueno, está genial. Ay, les pido una disculpa, querida comunidad. Si no, bueno, y si pongo acá la mano, voy a tapar del otro lado. No, bueno, aquí está. Y voy a leer los comentarios en YouTube. Comenta Edwin en YouTube que es la relación con el último viaje de Sinbad y de Aladino. Y Axel nos comenta, podríamos considerar a los súcubos como los ancestros mitológicos de los vampiros. Saludos, Chiqui Drácula. Sí, pues sí, es que estos personajes mitológicos que hacen daño, que seducen, la verdad es que son unos personajes que atraen bastante y leer esas historias, pues muchísimo más. Entonces los súcubos por ahí se encuentran en la literatura del terror, pero está muy relacionado también con la religión, porque en teoría también son personajes rebeldes. Y comenta Access, como recomendación, el canal de YouTube de DTMS estrenó hace poco la adaptación del anime La Isla del Tesoro. ¡Ay, mil gracias! Muchas gracias por la recomendación. Si lo pudieras compartir en los comentarios, el enlace para que lo pudiéramos ver, de verdad que seríamos súper, súper felices. Y comparte Carlos. Dice Carlos, no importa enloquecer, sería feliz por un momento. Pues esa es la tentación de las vampiras, esa es la tentación del Ixtabay, esa es la tentación de los súcubos y los íncubos, que son estos seres que nos proporcionan placer y el placer es algo prohibido porque en teoría es algo que no se puede controlar. Y precisamente al no ser controlable, se tiene que encontrar un personaje que te pueda llevar a la perdición. ¿Por qué? Porque es una metáfora de decir que el placer es la perdición. Y comparte Wilson en Facebook. Si leemos el Corán en castellano, estamos cometiendo un gran pecado contra Alá. El Corán solo debe leerse en idioma árabe, de acuerdo al mandato islámico. Yo sé, Wilson, pero pues desafortunadamente muchos de nosotros no somos políglotas. Yo no soy políglota. Yo, si tengo la oportunidad de aprender un nuevo idioma, aprenderé maya, porque es el idioma con el que me siento responsable de aprender. De hecho, bueno, ahorita no lo puse en que estábamos platicando, pero normalmente en las transmisiones en vivo de Facebook tengo unos subtítulos automáticos en maya yucateco, porque yo estoy consciente de que es el idioma que debo aprender. Pero es imposible aprender todos los idiomas. Por eso uno, o por lo menos yo estoy muy agradecida de los traductores. Y en particular,
de Rafael Cancino Sassens, de Vicente Blasco Ibáñez, de Juan Bernet, de René Caguán, porque gracias a ellos nos acercamos a esa cultura. Yo creo que es lo mismo que han de decir con el español o con el maya. Por ejemplo, los libros de Chilambalán, estoy segura que alguien diría, es que es un pecado no leerlos en maya. Y sí, porque los acertijos que hablan en algunos de los libros del Chilambalán solamente se entienden en el idioma maya. Entonces, pues sí, desafortunadamente con las traducciones perdemos algo, pero también ganamos mucho. Y bueno, yo la edición del Corán que tengo es de, pues esta era la colección austral, pero la absorbió Planeta. Ya ven que ahora todos son transnacionales, entonces Planeta absorbió austral y esta es una edición de Juan Bernet. Juan Bernet también tiene su propia edición de Las Mil y Una Noches, pero esta es de las ediciones difíciles de encontrar. Y comentan, Wilson comenta en Facebook para responderle, para platicar también con Access que está en YouTube. Wilson desde Facebook nos dice, pero los súcubos e incubos son espíritus de la voluptuosidad que atacan mayormente a hombres y mujeres que se hallan en estado de abstinencia. Así es, tienen sus características, pero creo yo que la principal consideración de estos personajes, vamos a llamarles, es que justamente quieren despertar los deseos y las pasiones. Los vampiros, los súcubos, los íncubos, están un poco más, algunas brujas, como en el caso del príncipe encantado, también tienen esta característica. Y comenta Carlos desde Facebook, además ni somos árabes, ¿qué nos importa lo que diga el Islam? Bueno, para cultura general, la verdad es que es, bueno, a mí me gusta leer la Biblia como un texto literario y eso es algo que siempre menciono y hago la acotación porque es muy distinto leerla con unos ojos de fe. Desde la fe te enseñan que la Biblia la debes de leer para seguir la palabra de Dios y para seguir las enseñanzas de Dios, para ser un mejor cristiano, un mejor católico. Yo que leo la Biblia como un texto literario, me acerco a ella para conocer cuáles son las vidas de estos personajes y cuáles son todas sus aventuras y cuáles son todos los sacrificios que tienen que hacer para lograr sus objetivos. Entonces, pues es una lectura muy distinta y esa misma mirada es la que yo tengo para leer el Corán. Definitivamente, yo no pertenezco a la religión islámica, por lo tanto, no tengo un acercamiento de fe, no tengo un acercamiento religioso, pero sin embargo, como Las Mil y Una Noches nos han enseñado, soy un ser humano, soy inteligente y mi inteligencia me ayuda a leer estos textos con unos ojos literarios para poder entender cuáles son todas estas tribulaciones de los personajes y cómo resuelven todos los problemas que tienen. Entonces, la invitación es esa, abrirnos a la posibilidad de leer los textos religiosos con una mirada literaria, porque es muy enriquecedor y créanme, muchas de las grandes obras de la literatura tienen algún tipo de relación con los textos religiosos y si los comprendemos, si los hemos leído, vamos a entender muchísimo más estas otras obras literarias. Y Marisol dice, pues que Alá tan Trump. Muchas gracias, Marisol. Y cuéntenme, ¿cuál es la escena, para que vayamos cerrando, cuál es la escena que más les gustó de este cuento del pescador y el efrit? ¿Cuál fue la escena que más les sorprendió? ¿Cuál fue la escena que más les aterró? Si tienen ustedes alguna historia similar que les haya recordado, igual me encantará conocerla para que podamos ir cerrando la sesión del día de hoy. Y mientras, en lo que ustedes comparten, cuáles son sus impresiones de la lectura, Quique nos comparte. No hay ninguna aleya o versículo que prohíba expresamente la traducción del Corán a otros idiomas. ¿En qué sura o dónde lo dice? La verdad, Quique, yo no lo sé. Ese era un comentario de Wilson. Aquí Wilson lo comenta que si leemos el Corán en castellano estamos cometiendo un gran pecado contra Alá. Dice que el Corán solo debe leerse en idioma árabe de acuerdo al mandato islámico. La verdad, yo desconozco profundamente, soy una completa ignorante de la religión islámica, así que no podría responder esta pregunta de si hay alguna aleya
en donde lo prohíbe expresamente. Y Quique, no sé qué significa lo que pusiste en árabe. Ojalá y nos comentes. Quique dice, Ana Becky Alugata al Arabilla Suay. No sé qué significa, Quique. Y Wilson nos comparte. Por eso Borges dijo que traducir es algo imposible. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas tiene juegos de palabras en inglés victoriano, casi incomprensibles si se leen en castellano. Así es, sí, es un trabajo arduo y por eso me encanta que hayan premios a las traducciones. Sobre todo ahorita, un libro que ha sido un bestseller es El infinito en un junco, que es la historia del libro. Y ha sido traducida a muchísimos idiomas en varios formatos, papel, novela gráfica y demás. Y muchas de las personas traductoras de ese libro han recibido premios precisamente por esta forma de trasladar un pensamiento en un idioma a otro. Marisol comparte, pues está escrito por un lógico matemático. Nada que ver con lo que nos dice Disney. Así es, así es. Disney fue nuestro primer acercamiento a las 1001 noches. Eso es innegable. Sin embargo, ahora tenemos la ventaja de poder acercarnos a los textos literarios primigenios y ahí comprender las similitudes y diferencias. Y en particular, el hecho de que podamos tener este reto lector y que todos los cuentos sean gratuitos, pues me parece otra ventaja porque ya no tenemos pretextos como en los 90. Créanme que en los 90 era muy difícil encontrar libros. En las 1001 noches solamente se podían encontrar en Porrúa o ir a la biblioteca y agarrar estos libros tan grandotes, pero ahora con la magia y las ventajas que nos da la tecnología, podemos leer estas nuevas o más bien estas versiones originales desde nueva perspectiva. Y comenta Carlos desde Facebook, un libro es bueno si no es fiel, si es fiel, no es bueno. Así es, Carlos, muchísimas gracias. Y Quique Leos nos dice desde Facebook, lo que escribí en texto árabe dice no es cierto, en referencia a que no se puede leer el Corán en otros idiomas. Y lo que escribí en texto latino y dialecto libanés es, hablo un poco la lengua árabe. ¡Ay, qué padre, Quique! ¡Qué alegría! Oye, qué padre que sabes leer en árabe. Oye, qué envidia. Y qué padre que te unes a la plática porque nos ayudas a tener una comprensión mucho más amplia de las 1001 noches. De verdad, mil gracias por compartir esto que sabes de la cultura árabe. Mil gracias. Y pues voy a ir cerrando los comentarios. Vamos a ver los últimos comentarios que están en YouTube. Y dice Access que no puede agregar enlaces en el chat, pero en el canal se llama TMS Anime Latino. Por si tienen interés en encontrar la versión de La Isla del Tesoro en anime, ya se encuentra en YouTube de manera gratuita y se llama TMS Anime Latino. Y Access tiene 3 deseos. En que estaban preguntando de los 3 deseos, Access ya encontró 3. Dice, 1, conocer a Damiana. Ay, muchas gracias. 2, tener más deseos. Oye, este está súper bien. Un deseo es tener más deseos y automáticamente ya, pues por ser uno de tus 3 primeros deseos, ya se concede. Oye, eso está padrísimo. Y 3, tener factor de curación. Así me ahorro los gastos médicos. Oye, bien pensado, bien pensado. Oye, están bien inteligentes tus deseos. Y dice Edwin desde YouTube, el de la mujer que sale de cocina de la pared del castillo del sultán. ¡Oh, sí, cierto! Esa, Edwin, es algo que yo tampoco entendí. Tienes muchísima razón. Cuando estaban al final de la historia del pescador, cuando descubren, o sea, la manera en cómo descubren este lugar encantado es porque cuando estaban friendo los peces, los freían de un lado y cuando le daban la vuelta para freírlos del otro, se apareció primero una mujer de la pared, una pared se abrió, salió una mujer y les dijo algo a los pececitos. Y los pececitos les dijeron, nunca vamos a rendirnos, algo así. Y desaparece la mujer y los pececitos se queman. Pero estoy casi segura, no sé ustedes qué opinan, porque primero 2 veces salió la mujer y la tercera vez salió un hombre. La mujer es la hechicera y el hombre es el amante de la hechicera. Esta es mi teoría, esta es mi suposición. ¿Ustedes qué opinan?
Y dice Edwin, ¿y cómo engaña al ghoul por el disfraz de mujer? Ajá, pero no, engaña a la mujer con el disfraz del amante. Sí, también lo logró. Y Access nos comparte en YouTube, tengo entendido que Julio Cortázar tradujo la obra de Edgar Allan Poe y se le considera el mejor trabajo hecho a sus obras literarias. Fíjate, Access, que leímos justamente todos los cuentos de Edgar Allan Poe, bueno, no todos, los cuentos de terror de Edgar Allan Poe en la versión de Julio Cortázar, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Verdad, comunidad? El único que no leímos en la versión de Cortázar, sino que leímos en la versión de un contemporáneo de Rubén Darío, fue El Cuervo, y está también en la página. Entra a Biblioteca Virtual, te vas a Poesía y ahí vas a encontrar en Edgar Allan Poe la versión que leímos del Cuervo, que es muchísimo mejor la del contemporáneo de Rubén Darío que la que se le adjudica a Julio Cortázar. Pero fuera de eso, todos los cuentos que leímos fueron de la traducción de Julio Cortázar y la verdad es que nos encantaron. Nos fascinaron esos cuentos y está el podcast en YouTube, la puedes encontrar. Este fue nuestro reto lector del año 2022, los cuentos clásicos de terror, cuentos de Edgar Allan Poe. Y Edwin dice, ya cumplí ese deseo de conocer a Damiana. Ay, muchas gracias, sí, nos conocimos ahorita en diciembre de 2024. Dice, como que es un cuento cortado o perdido. Y bueno, miren, en Facebook está este comentario de que sí se puede o no se puede traducir el Corán, y ahorita nos comenta Wilson y le comenta en general a toda la comunidad y dice, no lo dice ninguna aleya del Corán, pero está presente en la tradición islámica. Mahoma jamás pensó en expandir los versos del Corán como los evangelios. Esta es otra de las razones que nos comparte Wilson de que el Corán en teoría no debía ser traducido. Pero bueno, afortunadamente sí está traducido al español y lo podemos leer, porque el árabe es súper difícil. A mí se me hace que es así como aprender maya, dificilísimo. Y comenta Carlos, Mahoma es egoísta entonces. No, Mahoma, bueno, no lo creo, no sé. Marisol dice, yo creo que era la mujer y el amante. Sí, Marisol, yo también pienso que era la mujer y el amante. Y Quique nos vuelve a escribir algo en árabe. Quique, no sabemos árabe. Y dice Quique, pero en ningún lado lo prohíbe. Bueno, tenemos este debate de si el Corán debía ser traducido al español o no. Mi muy particular punto de vista es que esa discusión ya no tiene sentido porque finalmente sí está traducido el Corán y está traducido al español. Y esta traducción es de un gran traductor, es un español que se llama Juan Bernet. Y Juan Bernet, como les dije, también fue traductor de Las Mil y Una Noches. Desde mi muy particular punto de vista, es una edición muy académica y yo prefiero de todas. Me gustó mucho la descripción del genio de René Caguán, pero en general me gustó muchísimo la versión de Vicente Blasco Ibáñez. Me parece que en el español es la más literaria y me encanta. No sé cómo explicarles que es más literaria la versión de Blasco Ibáñez y se disfruta más. Y como no tiene notas a pie, no tiene nada más, que nos contextualicen, nos permite adentrarnos en la historia únicamente y eso nos permite explotar la imaginación a rincones desconocidos y en particular para tratar de imaginarnos cómo sería un genio desde la perspectiva de estos traductores. Y Quique dice, la maya es fácil, ay, yo no sé maya, Quique. El árabe sí es difícil, ¿para qué te digo si no? Sí. Y Marisol dice, me gusta cómo se expresan de la muerte en los cuentos. Ay, mil gracias por compartirlo, porque fíjense, nos comparte Marisol la manera de hablar de la muerte. Dice en Las Mil y Una Noches, fue a visitarles la separadora de amigos, la inevitable, la silenciosa, la inexorable. ¡Qué palabras, caray! Sí, es una belleza para decir algo tan cierto como la muerte. Y lo mismo ocurre en el cuento anterior en Simbad, cuando estaban hablando del final de Simbad, de sus hijos y todo, y dice, todos fueron muy felices hasta que les fue a visitar y habla nuevamente de este gran personaje que nunca va a pasar desapercibido en ninguna literatura.
Y dice Carlos, ¡ay, traductores! Pues bueno, muchísimas gracias, querida comunidad, por haberse unido a la sesión de hoy. Mil gracias por haber compartido sus comentarios desde Facebook, desde YouTube, desde TikTok. Mil gracias por estar en el en vivo. Y les comparto que el lunes va a estar publicado el siguiente cuento. Y el cuento se titula El mercader y el efrit, o el mercader y el genio, que se encuentra en la primera parte. De hecho, es un cuento que va antes del pescador y el genio, pero digamos que podemos leerlo en orden inverso y ese será nuestro siguiente cuento. Entonces, próximo cuento, El mercader y el efrit. Lo pueden leer en sus libros. Ahorita estamos leyendo cuentos que están en la mayoría de las versiones, independiente de la versión que tengan. Y si no tienen el libro, no se preocupen, va a estar de manera gratuita en la página damianaleiva.com/voluntariado retos lectores 2025. A partir del lunes ya va a estar publicado el cuento El pescador y el efrit. Si tienen el libro y tienen oportunidad de leerlo desde este fin de semana, adelante. Y finalmente, dice Quique, muchas gracias. Quique nos dice desde Facebook, buena tertulia, saludos a todas y a todos. Saludos desde de Quique, de Facebook, a la comunidad que está en YouTube y a la comunidad que está en TikTok. Muchas gracias, Quique. Y Edwin también nos dice, buenas noches, sí, ya leí el cuento del mercader y el efrit y es muy bueno. Y dice Edwin que faltó una parte del cuento. Y pues bueno, muchísimas gracias. Me empezaré a despedir de cada una de las... si no se me cae antes las sesiones, me voy a despedir primero desde YouTube. Muchísimas gracias, que tengan una bonita noche y nos vemos la próxima semana, viernes a las 8 de la noche, pero el lunes ya va a estar el cuento. Y también desde TikTok, muchísimas gracias, muy buenas noches y también me voy a despedir. Y finalmente, querida comunidad en Facebook, mil gracias por estar el día de hoy y nos vemos el próximo viernes. El lunes ya está el cuento El mercader y el efrit. Hasta pronto, buenas noches y buen fin de semana. Adiós.